Buenas tardes, queridos hermanos, todos los miembros de la Escuela de Espiritualidad, todos los que nos seguís desde Colombia, España, desde Ecuador, desde Italia y sobre todo aquí desde Chile. El tema de hoy es el tema de la unión con Dios. Creo que es la finalidad, la unión con Dios es la finalidad de la vida espiritual y la finalidad de una vida de recogimiento, de la que hemos hablado en la mente, recogimiento para la mente, y de la paz como una necesidad en la voluntad para el ejercicio también de la caridad y poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, la unión la estudiamos ahora, porque une a sí mismo la facultad unitiva, une a sí mismo la mente y la voluntad. No son dos caballos que puedan ir cada uno, digámoslo así, por su cuenta. Estos dos caballos tiran de esta carroza que es la unión, que es el espíritu humano, y tienen que ir en armonía. Es decir, pienso lo más perfecto, lo veo, lo medito y hago lo más perfecto. Si pensara lo que es bueno o santo o perfecto y no lo hiciera, entonces se me crea un estado de desequilibrio interior en el que el caballo de la voluntad va atrás, el de la mente va adelante y el carro seguramente en un momento determinado se va a volcar. Es decir, la facultad unitiva une a sí mismo la mente y la voluntad y al mismo tiempo une el alma humana al espíritu humano. Es como una potencia de unión que está puesta ahí precisamente para que todo esté maravillosamente abierto. El cuerpo está abierto a la psicología está abierta al espíritu, o el alma está abierta al espíritu y el espíritu está abierto a Dios. Esta comunicación, esta unión, sin forzaturas, pero que se ve en un buen análisis, se ve claramente, esto es lo que llamamos la unión y lo que permite la unión con Dios. Si nosotros tuviéramos que imaginarnos ya en este mundo unidos a Dios, ¿qué es lo que habría sucedido en nuestra alma? ¿Qué es lo que habría tenido que suceder en mi vida? Pues habría tenido que echar mano de mi humildad y permitirle al Espíritu Santo que entre dentro de mí con su bisturí, el único que tiene, el de la gracia, y con ese bisturí de la gracia cortar lazos, resistencias, todo eso que de alguna manera impide mi unión con Él. Dios es espíritu purísimo y entonces hay que alcanzar dentro de este mundo psicosomatizado que somos nosotros esa pureza y que solos no podemos. Tenemos necesidad de la actuación del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos necesidad de Cristo, tenemos necesidad del Padre de la acción de cada uno de ellos para poder llevar a plenitud esta unión con Él, ya en este mundo. Cristo la quiere en este mundo. Vamos a hacer un breve análisis para a ver si logro explicar mejor esto que les estoy diciendo. El ser humano, desde el instante de su concepción, desde el mismo instante de su concepción, de ser concebido, y aquí no entramos en análisis ahora de presingamia, singamia, sino desde ese instante en que ese espermio entra dentro de ese óvulo y se cierra la puerta y ya empieza un proceso nuevo, una vida nueva, desde ese instante Dios pone su acto ahí, en el ser humano, se presencia, y le infunde el espíritu y se presencia en ese espíritu. Está siempre presente ahí y no retirará su acto de presencia hasta la vida eterna. Es por eso, y ni siquiera en la vida eterna, seguiremos siendo divina presencia de Él en nosotros. Por tanto, es algo que empieza un día y no termina nunca, es eterno. Tiene carácter de eternidad, porque es Él quien lo pone. Esa presencia hace de nosotros, o hace que se confirme la palabra del Génesis en nosotros. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si realmente somos imagen y semejanza de Dios, es porque Él está presente. Es como en el espejo que me puedo mirar constantemente para poder llegar plenamente a la unión con Él. Ahora, esta unión original, incipiente, con la que el ser humano ya llega a este mundo, ese estado de unión con Él, una unión que todavía no tiene su plenitud y está herida. Seguramente cuando la unión, ese estado de unión de Dios con el ser humano empiece su camino, van a aparecer las heridas de un pecado original.
está herida, la divina presencia o esa presencia de Dios aparece inmediatamente contaminada por la herencia, por ese estado, digamos, incluso hasta social, ese ambiente que hay en el aire de maldad en la sociedad, que podría ser la bestia de la que habla el Apocalipsis, y que nos contamina de tal manera que si no estamos ayudados por la gracia santificante de Cristo, no podemos llegar a la plenitud de nuestra unión con Dios. Dice San Juan, a aquellos que le acogieron a Cristo, les dio el poder de llegar a ser plenamente hijos de Dios. Luego, la plenitud de nuestra filiación divina está en manos de esta gracia santificante. Pero el ser humano nace en la unión, vive en la unión, se mueve en la unión, no tiene que inventarse la unión con Dios, tiene simplemente que crecer en ella, que pedir, suplicar, primero la gracia para aquellos que no son católicos, bueno, pues la gracia original, esa gracia, vamos a decir, constitutiva con la que todos los seres humanos llegan a este mundo, echar mano de ella para poder ir rompiendo, eliminando los límites que todos esos límites que tenemos ahí dentro y que son impedimento para la unión con Dios. ¿Puede llegar un no creyente en Cristo a la unión con Dios? A una unión de carácter transfigurativo, sí. Puede llegar a potenciar tanto sus virtudes que lleguen a un estado en el que su alma se pueda transfigurar. Transfigurarse aquí significa que vivió la virtud de la creencia, la expectativa y el amor en tal densidad, con tal fuerza, que su espíritu entró en posesión de su alma. Y ahí está Dios presente. Todos los seres humanos tienen a Dios presente constitutivamente en su espíritu. Por tanto, pueden llegar a un estado de unión en este mundo que no es plena. Y no puede serlo porque es Cristo quien trae esa plenitud de la unión divina, de la unión con Dios. Él es Dios y por otro lado nos otorga una gracia santificante que proviene de Dios mismo y esa es la plenitud. Bueno, cualquier ser humano que quiera realmente vivir toda esa estructura interior que tiene, toda esa herencia de valores, virtudes y también atributos que tiene dentro de sí y que es la herencia divina en ese ser humano, aunque sea de otro credo o no sea creyente, Dios está actuando ahí en ese ser humano y no dejará de hacerlo y con la esperanza siempre, como a hijo pródigo, de que de alguna manera un día lo entienda y descubra que es hijo del cielo. Bueno, pues en el campo ya de los católicos, de los cristianos, tenemos necesidad para llevar a plenitud esa unión con Dios de la gracia santificante, que es la que el Espíritu Santo ahora, como sujeto atributivo de las personas divinas, nos otorga para podernos llevar a la unión con Dios. ¿Y qué es? ¿Cómo se expresa en el Evangelio? Pues Cristo lo expresa de esta manera. El Espíritu Santo os guiará a la verdad toda entera, cogerá de lo mío y os lo anunciará. Está escrito ahí en San Juan. Luego el Espíritu Santo, como sujeto atributivo de la gracia santificante de las tres personas divinas, nos llevan a la plenitud de la unión con Dios. Es la adhesión a la gracia. ¿Y qué es la gracia? Sino esa intimidad de las personas divinas que se nos revela a cada paso en nuestro camino para que podamos seguir esa guía, esa estrella de los Reyes Magos de Navidad, que además Fernando Rielo la identifica con la gracia santificante. Pues seguir esa estrella, seguir esa gracia santificante para llegar en este mundo a la plenitud de la unión divina. Vamos a hacer un análisis un poquito más formal para ver si esto que acabo de decir se puede quedar a modo de conceptos y sobre todo partiendo siempre de la Escritura, partiendo siempre del Evangelio. Hemos visto en los anteriores encuentros hemos visto la necesidad del recogimiento de la mente y la necesidad de la paz en la voluntad. La paz es quietud de las pasiones, quietud de las fruiciones, de los apetitos desordenados, de los deseos desordenados. Es esa paz que me permite la unión con Él y me permite el ejercicio correcto de la caridad. Bueno, la mente es igual, la mente, dicen algunos psiquiatras, que pasan por la mente humana todos los días 60.000 pensamientos y que según ellos la mayoría son inútiles,
incluso no son buenos. Bueno, pues ¿qué hacer con toda esa magma de pensamiento? Tenemos que aprender a seleccionarlo y ir escogiendo el pensamiento noble, el pensamiento puro, el pensamiento perfecto, ese que nos lleva a la unión con Dios, y ese otro mundo de pensamiento que se segrega a veces del diablo, a veces de la naturaleza, a veces de mi natural. En fin, todo ese mundo, silenciarlo y no entrar en diálogo con ello. No cabe duda que una mente con tanto pensamiento es una mente dispersiva, es una mente que no se puede manejar desde el espíritu, es una mente que de alguna manera dificulta el acto ecuánime de la facultad, el acto realmente correcto de esa facultad, que es la mente humana. Por tanto, estamos llamados, como dice Cristo, a vigilar y a orar. Tenemos que vigilar sobre nuestra mente. Esa es la que impide de alguna manera ver al Dios que llevamos dentro y ver realmente la luz de la gracia santificante, que es enorme, para poder seguirle a Cristo en cada instante, en cada momento. Tenemos verdadera necesidad de seleccionar, vigilar y sobre todo no entrar en diálogo, que es lo que Cristo hace en el Evangelio, no entrar en diálogo con todo aquello que es inútil, que es perverso, que es obsesionante, que no sirve, que no tiene valor, no tiene ser. La unión, que en función de la estructura antropológica del ser humano es anterior a las dos, porque lo primero que sucede es la unión. Nacimos ya unidos, somos concebidos ya en un estado de unión, pero después es la misma unión, el mismo estado de unión, o incluso de desunión, la dificultad que hay para unirnos, la que nos denuncia el estado en que tiene que vivir la mente y en el que tiene que vivir la voluntad para que esa unión llegue a su fin. El ser humano, desde su concepción, es alguien con conciencia de alguien. Alguien vive en él y con él, y este hecho le hace al ser humano eterno, porque ni siquiera en la vida eterna Dios retirará de él su divina presencia constitutiva. Cristo nos habla en muchas ocasiones de la unión con Él. Veamos, dice Cristo: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. O sea, Cristo está aquí diciendo que es necesario que la savia de la vid pase al sarmiento para que tenga la vida real, la vida auténtica, la vida divina, la vida eterna, constantemente. Bueno, este es un estado que Él pide de unión. Ahora vamos a ver qué herramientas nos da y por qué es posible esta unión. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Juan 15, 5, 7. Fijaos aquí usa la palabra. Aquí está diciendo: si mis palabras permanecen en vosotros. Esta palabra, y lo hemos dicho ya varias veces, de Cristo, es la palabra del Padre hecha carne. Lo dice San Juan: la palabra se hizo carne. Cristo es palabra del Padre hecha carne para cada uno de nosotros. A nosotros nos tocaría encarnar la palabra del Hijo. De esta manera estamos encarnando la palabra del Padre. Lo dice Él: las palabras que os estoy dando no son mías, son de mi Padre, que me las ha entregado a mí. Ahora, esta palabra es la palabra con la que Cristo sanaba, curaba, los cojos caminaban, los ciegos veían, con la que los paralíticos empezaban a vivir y a caminar. Esta palabra es con la que resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín o la hija de Jairo. Esta palabra es enormemente restauradora, es milagrosa, tiene poder taumatúrgico, nos cambia nuestra vida. Por tanto, qué importante es para el cristiano, y ojalá aquellos que se van acercando poco a poco a la fe sin serlo, entendieran esto que estoy diciendo, porque esa palabra es clave para la vida del ser humano, no solo para la vida del católico, del cristiano. Si ustedes observan las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, pero no dicen los pobres cristianos, sino los pobres de espíritu, aquellos seres humanos, todos, que se empobrecen a sí mismos
para ganar el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. ¿Y quién dice? ¿Quién puede decir que un ateo, un agnóstico, uno que no tiene que ser manso y humilde de corazón? O cuando dice los pacíficos, ¿es que el hecho de no ser creyente nos coloca ya en la situación de tener que ser violentos por fuerza? No, estamos llamados todos por esas bienaventuranzas que son universales y que tienen un amplio, yo diría, una amplia llegada a todos los seres humanos y a todos los rincones del alma humana. Esas bienaventuranzas son realmente restauradoras del espíritu humano, de cualquier ser humano, sea este creyente o no. Pero claro, para el creyente Cristo es Dios, y ese Cristo ahora nos otorga el programa de vida a través de ellas, de las bienaventuranzas, un programa de vida que es un estado donde Él describe en ese programa el estado de unión que vive con las personas divinas, nos revela la intimidad de Dios a través de cada una de sus palabras. Por tanto, esta palabra de Cristo es clave para la unión con Dios y es clave para la oración. Es bueno hacer la oración después que hemos leído ese capítulo del Evangelio. Es muy difícil orar sin el Evangelio, sin tener presente en nuestro espíritu la vida de Cristo, su palabra, cómo hacía las cosas, cómo amaba, cómo se posaba en las almas, con qué cariño lo hacía. Nos es necesario todo eso. Sigue diciendo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y fijaremos en Él nuestra morada. Este es un estado de unión del Padre y del Hijo con el Espíritu Santo, en el espíritu de todo ser humano, en función de un hecho, de que guardemos esta palabra y porque es el signo del amor real a Él. Es decir, no se trata de amarle a Cristo a través de actos de culto y de actos de piedad, que a veces llenamos la vida de actos de culto y de actos de piedad, pero no tenemos un compromiso real, vital con Él. Es este compromiso que nos lleva a la unión. Sigue diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, demora en mí y yo en él. Comer su carne y beber su sangre es beber y comer toda su vida. Todo lo que es Él, su palabra, su oración, su unión con el Padre, la comunión extraordinaria que demuestra con las personas divinas. ¿En qué estado de comunión viven tan profundo, de transverberación absoluta? Se compenetran lo que son a nivel de esencia en un modo que es admirable. Esto todo por revelación de Cristo en el Evangelio. Él revela el volto, la faz del Padre y la del Espíritu Santo. Dice en otro apartado del Evangelio, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, yo en ti, tú en mí, yo en ellos. Cristo busca la unión con el ser humano. Se da cuenta que con las solas fuerzas naturales no puede emprender el camino sobrenatural para el cual ha sido llamado. No puede vivir sobrenaturalmente sobre sus propias fuerzas, sus tendencias, sus malas tendencias, sus pasiones, sus vicios, sus defectos. No puede vivir sobrenaturalmente sobre la naturaleza de todo esto si no es en un estado de unión con Él. Fijaos, llega a decir en un momento, y esto llama mucho la atención, en mí tendréis siempre la paz, en el mundo tribulación. Con mí todo lo podéis. Conmigo todo lo podéis. Sin mí nada. Y no es que aquel día pues a Cristo se le ocurrió esto así, no, es que sin Él, no, sin mí diría Él, si estáis llamados, habéis venido del cielo y estáis llamados para entrar en el cielo, ese cielo es muy puro, es muy limpio, es transparente, ahí hay ausencia total de desvalores o de mentiras o de caprichos o de vicios, es un cielo puro. Y para entrar en ese cielo puro hay que purificarse. Y este es el otro aspecto
de la unión, que ahora veremos, y es el aspecto purificativo. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, yo en ti, tú en mí y yo en ellos. Sin ese estado de unión con Él, y es unión al Evangelio, porque ¿cuáles son las herramientas al final que Él nos entrega para la unión? Para la plenitud de esa unión que dice Salmo, porque llegamos ya en un estado de unión a Dios. Ya está ahí nuestro Padre presente en nuestro espíritu. Pero para llevar a plenitud esa filiación divina se requiere la gracia santificante, como decíamos hace un momento. Sin ese estado de unión no podemos llevar a plenitud nuestra filiación divina. Ahora, algunos se preguntarán, Señor, estoy de acuerdo, bueno, quiero esa unión. Pero se puede hacer esta pregunta hoy, pasados 2000 años, ¿cómo puede producirse la unión con Él? Y yo diría hoy, desde mi pobre experiencia, bueno, es sencillo. Para mí es sencillo porque está vivo. Porque no es alguien que vivió, murió y se me quedó en la historia, hizo lo que nadie ha hecho, dijo lo que nadie ha dicho, y es una figura un poco superior a Julio César o a Napoleón, pero se me quedó en la historia. No, es alguien que vive, porque no hubiera tenido ningún sentido esta religión, ni esta vida, ni el sacrificio de tantas vidas humanas por Él, si desde luego no estuviera vivo. Alguien con quien hoy, en mi día, en mi jornada, en mi siglo y en mi año, puedo convivir con Él. Él es la vida, me dice, vida eterna, y espera que convivamos con Él. A mí, desde el inicio, mi padre fundador, Fernando Rielo, y lo he podido comprobar, nos entregó 3 herramientas para la progresiva unión con Él: Evangelio, oración y Eucaristía. De esto ya hemos hablado hace unos meses, unos 6-7 meses, pero vamos a volver sobre estos temas porque son los claves, estamos hablando de las columnas de la vida espiritual. ¿Cómo nutro ahora mi mente, mi voluntad y mi facultad unitiva? ¿De dónde las voy a nutrir? Tengo que nutrirlas de Él, de Cristo mismo, del Evangelio, de la oración, que es como ese estado en el que me pongo delante de Él despejando nubes y despejando límites y despejando todo para encontrarme con su voz y poder hacer su voluntad. Y la Eucaristía, que es Él mismo, es ese trozo de eternidad, por decirlo con una expresión que se entienda, porque es un trozo de pan que se nos entrega, es el mismo Cristo que asumimos y por tanto pues la misma eternidad, la misma vida eterna. Cuando Él dice yo soy la vida, pues es esto, vida eterna. Y lo dice en algún otro punto del Evangelio: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y además yo lo resucitaré en el último día. La unión es un acto religioso que tiene como fundamento unir a sí misma, como hemos dicho ya, la mente y la voluntad. Tiene a su mente la unidad, unir la mente y la voluntad, y su mente la singularidad. El santo normalmente sacrifica la singularidad por la unidad, por la comunión. Y la unión pues tiene finalmente un signo, lo mismo que la mente y la voluntad veíamos. En la voluntad la paz y en la mente el recogimiento, y tenían el signo del silencio las dos. Aquí el signo es la libertad. El signo de la unión es la libertad. Nos vamos desatando de lo que no es Dios. El Espíritu Santo nos va ayudando a eso. Es Él el que actúa. Él es el bisturí con el que se entra dentro si le dejamos en nombre de esa libertad. Y Él trabaja y bueno, pues nos va liberando. Es libertad porque nos libera, nos quita esclavitud. ¿De qué? Del mundo, de las pasiones, de nuestros vicios. Nos vamos liberando de todo eso y entramos en un mundo de paz y de libertad nueva que nunca habíamos conocido hasta ahora. Dice Fernando Rielo, y es la unción o la unión, el estado del espíritu, que haciendo uso de su potestad por medio de la facultad unitiva, ofrece aquella interioridad
que en lo ascético es separarme con todas las fuerzas de este mismo espíritu, con todas las fuerzas de este mismo espíritu, separarme de todo aquello que no es él, porque me he enamorado de él. Y aunque a veces te digo que no estoy enamorado de ti, es lo que he querido precisamente toda mi vida, estar enamorado de ti, y lo que estoy deseando internamente en mi vida es enamorarme de ti. Y todos los símbolos que pongo en mi vida tienen la característica de ser como si te hubiese amado absolutamente siempre. Los vicios de la facultad unitiva son el singularismo, la autocefalía, la afirmación anómala de la personalidad, la afirmación anómala del carácter. A veces un carácter nuestro que está hecho de tantas cosas, de tantísimas cosas que hemos ido enganchando en el camino, en nuestra psicología, en razón de la historia y de la biografía personal de cada uno, y lo hemos convertido en eso que decimos carácter o personalidad. Alguno dice, bueno, esta es mi personalidad, y no nos damos cuenta de que eso, una buena parte de eso, a lo mejor el 90%, es lo que nos despersonaliza, no lo que nos hace más personas, sino lo que nos quita realmente personalidad. El auténtico seguidor de Cristo sacrifica la propia singularidad por la edificación de la unidad. Esto lo encontráis en Juan 17:11 y también en Romanos 16:17 y en Gálatas 6:4. El signo de la unión es la libertad de los hijos de Dios. Vamos a ver qué herramientas se nos entregan para la unión con Dios. Aquí creo que ya lo hemos tratado otras veces. A ver, a lo mejor habría que ser breves. Intentaré serlo. Es lo que llama Fernando Rielo la unión formulativa. Se resuelve pues en la aplicación del Evangelio a mi vida y en el esfuerzo de mi vida para ser ese mismo Evangelio, hasta alcanzar esta espontaneidad con él. Se dice unión formulativa porque es la fórmula del Evangelio, y se dice didáctica porque Cristo es el Maestro. Cristo siempre era el Maestro, Maestro en todas las cosas. Sí, efectivamente es el real Maestro, el único Maestro, verdadero Maestro con valor absoluto. Dice él en el Evangelio, no llaméis a nadie Padre porque uno solo es vuestro Padre, y a nadie Maestro porque uno solo es vuestro Maestro, el Cristo. Cristo efectivamente es el verdadero Maestro, con un valor absoluto, el Maestro que envía al Espíritu Santo. Él, en mi nombre, os enseñará cuantos falte. Para que se pueda realizar esta unión, necesita las siguientes herramientas. Aceptación intelectual del Evangelio. Resolución de los conflictos, de las pasiones, con la lección del Evangelio. Y finalmente ese espíritu evangélico que se adquiere, que no es el espíritu en cuanto a espíritu, todos los seres humanos tienen un espíritu, sino ese espíritu que ya proviene de la vida de Cristo, que proviene de Él, que me manifiesto un poco como Él se manifiesta. La aceptación intelectual del Evangelio no significa comprensión del Evangelio, sino su aceptación. Mi mente, iluminada por la fe, sabe que es Cristo el que habla y sabe que todo lo ha hecho bien. Es por tanto la aceptación de Cristo mismo a través de su doctrina. Acepto lo que Él me está diciendo en cada momento, aunque pueda darse que no lo comprenda. Son muchas las veces, para los que hemos leído tantas veces el Evangelio, que pasamos por esa página, cada vez vemos una cosa nueva, ¿verdad? Y es porque anteriormente, en el primer repaso por esa página, a lo mejor no hemos entendido algunas cosas, pero las dejamos ahí en nuestro corazón, y en el momento, y habrá siempre un momento en que necesitaremos de esa lección, entonces aparece, aflora, como a flote, ahí en nuestro espíritu, esa lección que guardamos ahí y que ahora nos sirve para resolver, a la luz de ese Evangelio guardado en el corazón,
nos sirve para resolver el conflicto que está llegando en ese momento a nuestra mente, sea más íntimo o menos íntimo. Acepto lo que él me está diciendo en cada momento, entonces, y sobre todo cuando estoy leyendo el Evangelio, aunque pueda darse que no lo comprenda, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico, una persona que sea muy afectiva, y que tenga una, yo diría, unión morbosa a su padre, a su madre, a su familia y tal, cuando oye las palabras de Cristo, el que ama a su padre o a su madre, a su hijo o a su hija, o a su hermano o a su hermana más que a mí, no digo el suegro o la suegra, porque a veces ellos, ahí siempre hay conflictos en muchas familias, no vamos a entrar ahí. Bueno, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Claro, esta persona tan afectiva entra en un estado de shock y dice, bueno, ¿y cómo hago ahora, no? Y es que Cristo no le estará diciendo nunca que no ame a su padre o a su madre, sino que les ame con el amor de Cristo, no con el amor suyo, que es tan morboso y tan lleno de tanta escoria y de tanta, yo diría de tanta inutilidad, de un afectivismo, de un paternalismo y de un maternalismo que son pues verdaderos defectos y grandes defectos del auténtico afecto con el que tenemos que vivir. Aceptación intelectual del Evangelio, que es lo que Cristo me dice y que es lo que Cristo calla. ¿Qué es lo que desde el punto de vista de Cristo merece censura y aprobación? Merece censura o aprobación. Requiero del Evangelio, lo leo, me basta una frase, detenerme en ella, analizarla, yo intelectualmente ese pasaje, en fin, no tengo que recurrir a escrituristas, a investigadores, ni tampoco a hacer tesis doctorales. ¿Cuál es la capacidad, su medida, su densidad intelectual? El Evangelio es el resultado de las conversaciones, discursos de Cristo y está escrito en un lenguaje coloquial, por tanto, está escrito para todo ser humano. Para todo ser humano. No hay que hacer tesis doctorales ni ser especialistas de nada para encontrarse con la vida de Cristo. Con él se encontraron personas humildísimas, entre ellos los mismos apóstoles que tardaron mucho en entender el mensaje suyo. Las faltas entonces contra esta aceptación intelectual del Evangelio, pues no serían nunca faltas externas, ¿verdad? Esas faltas que decimos es que la palabra falta aquí está indicando que me falta algo, es decir, que algo no estoy haciendo bien, sino que se producen como consecuencia de una convicción o reserva que se hace respecto de su doctrina. Es decir, Señor, tú dices eso, pero yo pienso que eso es para San Ignacio de Loyola, para San Francisco de Asís o para algún otro santo, pero no para mí. Yo soy un humilde mortal que está por aquí, caminando por esta tierra y esto es demasiado para mí. Entonces empiezo a discutir con el Evangelio. Yo, si hay algo, y lo he dicho varias veces, que por gracia, no por mérito propio, que no me ha sucedido nunca, es ir a discutir con el Evangelio. No he discutido nunca con él. Es verdad que muchas veces no entendía lo que me estaba diciendo en sentido pleno, pero lo metía ahí en el corazón y lo dejaba ahí. Y ya, pues claro, se supone que él es Dios y yo no soy nadie. Entonces soy yo el que no entiende, no es él el que no está hablando bien, sino soy yo quien no está entendiendo bien lo que me dice. Pues entonces esperaré a mañana, pasado mañana, lo leeré, lo releeré y si no, cuando pase por esa página otra vez, ya seguramente tendré una visión nueva, renovada y poder entenderlo. Por tanto, no produce un estado de progreso en la vida interior, en la vida de unión con él, el que vayamos al Evangelio a discutir con el Evangelio como si nosotros fuéramos los que podemos reescribir el Evangelio, de alguna manera. Que en el fondo el Evangelio es la revelación de la intimidad de las personas divinas, cómo se aman, se quieren, en fin. ¿Cómo voy a renovar yo eso? ¿Cómo voy a cambiar yo eso? Un poco de humildad se requiere. Hay otro punto, y este ya va bien para la voluntad, y es la resolución de los conflictos de las pasiones con la lección evangélica. Las pasiones, las que sean, los defectos que nos dominan, que se asoman ahí constantemente a la ventana, aspectos del mal carácter, tendencias que tenemos, malas tendencias, malas inclinaciones, todo eso forma parte de un mundo de faltas y de tentaciones y que tenemos que estar y que constantemente tenemos que estar echando mano del Evangelio y resolver el conflicto
que ponen todos estos aspectos que nos están poniendo y resolverlos, perdón, a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Cristo. No a la luz de mi experiencia o de lo que me dicen los medios de comunicación o de lo que me dicen, porque hay mucha mentira ahí ahora. Con esto de los fake news, estos, que no sé si lo estoy pronunciando bien tampoco, pues parece ser que las mentiras se convierten en verdades. Ahora hay un mundo de mentira en la calle que, en este estado de relatividad a la que quiere llevar la humanidad todo, en el fondo para no obedecer a nadie y entrar en un campo de libertismo y de anarquía y de que eso ya nos lleva al precipicio seguramente, pues en función de eso hemos convertido la mentira en verdad, como si eso fuera posible. Dice Cristo que el diablo es el mentidor, es el que pone la mentira en el corazón, el que nos engaña de día y de noche, el que nos acusa, dice el Apocalipsis, de día y de noche. El diablo es eso, Cristo es la verdad. Cristo no nos va a engañar nunca, jamás, no puede hacerlo. Él es la verdad, Él es la vida eterna, ahí donde no hay mezclas de nada que no sean pura vida eterna. Es decir, esto que está sucediendo hoy no es verdad. Toda la mentira es mentira, no la cambiemos. No nos traguemos todo esto solo porque aparece ahí en los medios, como si todo fuera verdad. Hay mucha mentira, hay mucha manifestación de los seres humanos ahí que tienen muchos intereses detrás, que nada tiene que ver con la verdad. Luego hay que resolver los conflictos de las pasiones a la luz del Evangelio. Habría otras formas, como puede ser a la luz de mi experiencia, a la luz de lo que me decía mi madre o mi abuela, a la luz... Pero claro, eran bellísimas personas y me querían muchísimo y no me iban a engañar tampoco, pero no eran Dios. Y seguramente, pues al no ser Dios, bueno, pues me decían muchas cosas que ahora, pasadas por el filtro de la palabra de Cristo, se modifican, cambian y adquieren una perfección nueva. Es, por tanto, la apertura de mi voluntad, la apertura moral de mi voluntad a Dios. Entonces, resolver todos los conflictos de las pasiones con la lección que me da el Evangelio. La falta típica del conflicto es la justificación. La justificación, que esa es muy antigua, ¿no? A mí me llama la atención que Dios le pregunta a Adán, oye, ¿qué ha pasado? ¿Comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y él dice, no fui yo, fue Eva la que me engañó, porque me dio la manzana, y al final, pues... Y entonces se le pregunta ahora a Eva, bueno, ¿y qué pasó contigo? Y Eva le echa la culpa a la serpiente, como es normal, y siempre tiene ahí alguien detrás que tiene que tener la culpa, pero nunca la tiene uno. Esto de la justificación es muy antigua, demasiado antigua. Bueno, nos vamos a ir parando aquí, decir simplemente que la unión con Dios tiene mucho de espontaneidad, que no es a través de fórmulas, de reglas, de normas, sino que es inmediata, que Dios está presente constitutivamente inmediatamente en el espíritu humano, que no es algo que para alcanzarlo haya que hacer que sabe qué laureas o qué títulos o qué doctorados, ¿no? Está ahí, Dios está presente en nuestro espíritu. Por tanto, hay un trato espontáneo con Dios que proviene ya desde el instante mismo de la concepción, trato espontáneo con Él. La característica de la unión tiene también la cualidad de la espontaneidad. Todo resulta espontáneo entre Él y yo. Nuestras reacciones son espontáneas, es un trato espontáneo e inmediato. Aquí no hay métodos donde hay que esforzarse en reflexionar, en hacerse preguntas, test, quién sabe qué. No, es un trato personalísimo, espontáneo, como empezó a serlo con los discípulos. Cristo trataba a sus discípulos espontáneamente, directamente. No había mediaciones. Los apóstoles fueron ganando en espontaneidad, eran espontáneos, y Cristo buscó en toda esa espontaneidad y les dice, yo os he llamado amigos y no siervos, os he llamado hermanos y no esclavos. Todo el ser de Cristo es la espontaneidad, lo inocente del trato con la vida.
Porque espontaneidad, cuando está bien pasada por la oración, está bien pasada por la unión con Él, esa espontaneidad goza de la inocencia de la vida. Todo el ser de Cristo es la espontaneidad, voy a repetir, lo inocente del trato con la vida. Cada uno tenía sus costumbres, tenían sus hábitos, diferentes unos de otros. Los apóstoles, cada uno se ve claramente que había nacido en una familia distinta y que por tanto pues habían crecido con psicologías distintas, y aunque estaban en el mismo pueblo, pero no habían recogido lo mismo de unas normas que de otras. En fin, eso que tiene de característico la psicología humana, que es muy compleja, ¿no? Cada uno tenía eso, su psicología, sus costumbres, sus hábitos, diferentes unos de otros. Y Cristo tenía los suyos propios. Claro, estos estaban regidos por la divinidad que estaba presente en ese cuerpo y en esa alma humana, en ese espíritu humano. La vida espiritual en el cristiano se caracteriza por la espontaneidad del trato familiar, y tiene que ser un trato familiar. Cristo nos acerca al Padre como hijos. Nombra, yo me he entretenido alguna vez en contarlos, no salen siempre los mismos números, 220 veces, otras salen 219 y otras salen menos, la palabra Padre en el Evangelio. Cristo quiere imprimir a fuego que somos hijos del Padre, que todos somos hijos del Padre, que no hay nadie que no lo sea. Y por tanto hay ya un trato familiar, íntimo, Dios en mí, yo en Él, desde el instante de mi concepción. Potenciado esto ahora por otra persona, por otras dos personas divinas, Cristo y el Espíritu Santo, con su gracia santificante, no cabe duda que el cielo se me acerca, se me une. Es un trato familiar, es un trato espontáneo, es un trato de profundo respeto, de profundo temor, y no temor del miedo, porque el miedo es otra cosa, sino temor a perder el amor de Él, el amor de las personas divinas. Por tanto, la vida espiritual en el cristiano se caracteriza por la espontaneidad del trato familiar, donde todo se resuelve, y se resuelve en la oración de unos por otros. Yo esto lo veo en la comunidad, en las comunidades religiosas. Tiene que ser la oración de unos por otros, no en amonestaciones constantes, provocadas a lo mejor por conductas, o en protestas. Hay personas que se pasan todo el día así. Es que yo soy así. Eso no se puede decir. Yo soy así, y el otro es así, y todos somos así. Y al final, si todos somos así, ¿qué estamos diciendo? Estamos afirmando anómalamente nuestra propia personalidad. Vamos, que la vida me hizo así, la sociedad me hizo así, mi madre me hizo así, y estos son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. Bueno, pues esto es lo peor que le puede pasar a un ser humano, porque desde ese momento está imponiendo al otro su carácter, su punto de vista, su visión de las cosas. Es decir, es ya algo impositivo, no es algo amante, no es el amor, no, eso es otra cosa, eso es prepotencia, arrogancia, tiene otros nombres, pero desde luego amor no. Por tanto, no podemos decir es que yo soy así. Cristo no diría nunca eso. No lo dijo nunca. Esto a mí no me gusta. Esta otra frase, de los gustos humanos, de aquellos que regulan su vida espiritual, su vida moral conforme a lo que les gusta. Lo que les gusta es bueno y lo que no les gusta es malo. Claro, así llegamos a los extremos a nivel social, de que como hay algunos que por razones psiquiátricas les gusta violar, matar, asesinar, en fin, pues entonces, claro, como les gusta eso es lo bueno. No puede ser el gusto la regla próxima, de ninguna manera, con la que poder regular nuestra vida moral. Es la santidad a la que aspiramos la que nos dice en qué modo tenemos y qué tenemos que hacer con esos gustos. Seguramente hay que quitárselos de encima. Si Dios me los da, maravilloso. Si Él me los da, pues ¿por qué no los voy a tener si Él me los da? Pero si realmente esos gustos son un límite para el ejercicio de la unión con Él, entonces me quito esos gustos y voy detrás de lo que más me cuesta o de que menos me gusta, precisamente para poder ejercer, para poder vivir
una vida de unión con Él. Termino diciendo que esta espontaneidad de vida, esta forma de trato con Cristo, se define por la vivencia de su Evangelio, como canon de vida, como método pedagógico para alcanzar la santidad que nos propone. Dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias por vuestra paciencia. Les deseo a todos, desde este monasterio de Nuestra Señora y monasterio idente de Nuestra Señora de la Vida Mística, que les proteja de la pandemia y que desde luego, si alguno, por las razones que fueran, se contaminara, que pueda salir ileso de todo esto. Yo os bendigo en el nombre de María, Madre de Dios y Madre de la Vida Mística. Gracias por vuestra paciencia.